Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanas. Continuamos nuestra reflexión para mejorar esa calidad de vida interior, de vida relacional, que a veces es muy bueno revisar en estos tiempos de silencio y de recogimiento, porque tenemos la fuerza del Señor que nos acompaña, que nos ayuda a hacer mejor las cosas. Hoy vamos a trabajar un poquitico esa parte de nuestra personalidad que llamamos nuestras sombras. Si es verdad que tenemos un proyecto de vivir una vida fraterna, de hacernos cada día más hermanas, porque ese es el proyecto. Cuando yo elegí la vida consagrada, de alguna manera elegí el ser una persona en comunidad. Y yo muchas veces pienso y recomiendo cuando me lo preguntan, ¿cuál es el signo más indicativo de que una persona tiene vocación religiosa? Porque una persona puede tener la vocación de consagrarse a Dios y lo puede hacer en el mundo, incluso con votos, en vida eremítica, solitaria. Pero el signo de nuestra vida religiosa es la fraternidad, es vivir en comunidad. Entonces, para el discernimiento de una vocación, pues lo más importante, indudablemente, es el que nosotros cada día nos hagamos más capaces de esa vida comunitaria, que allí esté centrado nuestro esfuerzo. Por eso yo les quiero presentar hoy como las luces que nos arrojan nuestros conflictos, nuestras dificultades y las sombras también que se presentan en ellos. Entonces, vamos a comenzar esta reflexión de verdad, trabajando ese aspecto del compartir nuestra vida fraterna, con sus luces y con sus sombras. Entonces, primero que todo, yo quisiera que miráramos cómo decíamos ayer que utilizamos máscaras, y como ustedes han recibido hoy un material para trabajar precisamente esos equipajes, como se llama ese documentico, ese taller, equipajes demasiado pesados. ¿Cuál es esa máscara, ese disfraz que nosotros utilizamos para poder estar en comunidad? Entonces, es importante que nosotras nos preguntemos pues sobre esas máscaras, qué ocultan, qué bien nos hacen y si es preciso tenerlas o si es mejor vivir como más despojados. Entonces, digamos pues que vamos a trabajar un poquitico lo que hay detrás de la máscara, o sea, la otra cara de la moneda. Y entonces digamos que lo que está en la luz, que representa la cara iluminada, ese medio rostro iluminado, lo que está a la luz es lo que es aceptado por mí. O sea, es la parte de mí misma que yo acepto y que los otros también aceptan, que acepta mi cultura. La cultura, el ambiente de nuestra vida fraterna acepta estas historias, estos chistes, estas bromas, no las acepta. La parte que está a la luz es lo que es aceptado. Lo que es aceptado de lo que yo misma veo en mí, que por ejemplo que tengo una formación, que la puedo poner al servicio de los demás. Bueno, eso es lo que está a la luz. Digamos que lo que está a la luz es que yo soy una maestra o que soy una psicóloga o que soy la superior de la comunidad, en fin,
lo que sea, el oficio que sea, y ese es el papel que yo juego acá. Pero entonces, al otro lado está lo que yo no he expresado, lo que está, no he realizado, que yo quisiera, que está ahí como un germen, pero que yo, son unos ideales que yo todavía no alcanzo, o aquello que yo rechazo de mí misma, aquello que suprimo de mi vida consciente, aquello que yo quiero ignorar de mi pasado o de mis experiencias difíciles. Eso es lo que está en la sombra, pero que esté en la sombra no significa que no esté ahí. Entonces, sí es importante que vayamos descubriendo esas sombras, preguntándonos qué es lo que yo hago, qué es lo que yo sueño, qué lectura le doy a mi vida, cómo me interpreto e interpreto a los otros. Eso es como traer a la luz esta que soy yo. Me imagino que ustedes terminarían ese ejercicio del aquí y del ahora, mi ahora. Entonces ahí debe estar lo que hago, lo que sueño. Bueno, tal vez no esté como interpreto a los otros, me entienden, no me entienden, soy muy aceptada en la comunidad, tengo que agradecerle a la comunidad todo lo que me ha dado, todo lo que es para mí, la seguridad que me da, o tengo algunos reclamos. ¿Qué busco? ¿Qué virtudes tengo? Y cuál siento que es mi misión, porque todos tenemos una misión dentro de la misma misión que tiene el instituto. Digamos que esa parte, esas preguntas corresponden también a la parte iluminada, la parte que está a la luz en mi personalidad. Pero la parte que está en la sombra se manifiesta, se deja ver cuando tengo sentimientos exagerados, cuando reacciono demasiado fuertemente, cuando hay cosas que me sacan de mi manera de ser cotidiana. Tengo reacciones desproporcionadas o siento excesiva vergüenza o resentimiento o culpa. También las ideas inflexibles, esto pienso yo y pues si a mí nadie me cambia, a mí no, yo ya soy como soy. Esas ideas inflexibles también indican que hay por allá adentro inseguridades, sombras. Y hay comportamientos también con los que molestamos a las otras personas. Y mientras somos mayores, mientras más edad tenemos, mientras más avanzamos en la vida, nos es más difícil controlar la sombra. Y entonces, cosas que parecían, que no se veían cuando tú eras la superiora o la superiora provincial o la maestra de novicias, ahora aparecen unos comportamientos con que tú estás molestando a las otras, demasiado exigente, demasiado estricta, demasiado observadora y controladora de los comportamientos de los otros. Todo eso es parte de mi sombra, de mis inseguridades, de mis miedos, y son un reflejo también de lo que los otros son para mí. Entonces, es muy importante que en este día del retiro hagamos esos ejercicios como de autenticidad, de ponernos a la luz bajo la mirada de Dios, una mirada tan sumamente compasiva y amorosa y ayudadora que me permite nombrar aquello que hace difícil mi vida comunitaria. Todos oímos hablar de que lo que nos hace difícil la vida comunitaria es el ego. ¿Qué dice esa chica? ¿Qué estás diciendo? El ego y la sombra te está diciendo, tú misma por allá adentro te está diciendo, ese ego te está diciendo, mira esto, mira esto, mira esto. Entonces, vamos a mirar, el ego es como el envoltorio de la vida. En el psicoanálisis se consideraba que el ego era la parte consciente, lo que yo soy consciente de mí misma, en mi vida. Y como que crea el límite entre
mí misma y las otras, entre nosotros y los otros y los demás allá. Hay egos colectivos también, y las comunidades también tienen sombras colectivas. Pero el ego es el intermediario en nuestra relación con el mundo y en nuestras acciones, o sea que todo pasa por el ego. Si el ego lo permite, entonces eso se convierte en una acción, en una actividad, en una manera de ser en el mundo. Si el ego no lo permite, entonces el ego lo manda a la sombra, al inconsciente. De todas maneras, en donde más aparecen nuestras dificultades es cuando estamos afrontando nuestros conflictos. Tenemos conflictos con los demás. ¿Qué son los conflictos? Los conflictos hacen parte de la vida y son además necesarios. Yo creo que ya les ponía uno de los días anteriores el ejemplo de en el complejo de Caín ayer, creo que fue, les decía, hay un conflicto entre dos hermanos que aspiran a tener el mismo lugar frente a sus padres, pero ese lugar lo ocupó el primero y entonces cuando llega el segundo, entonces el primero se siente inseguro y siente que el otro le está robando ese lugar. Es decir, cuando dos personas vemos que tenemos los mismos derechos a alguna, por ejemplo, a la simpatía de la superiora, al afecto de la superiora, y una sola es la que recibe esos privilegios, empiezan los conflictos. Es decir, empezaron los reclamos. Ahora, por ejemplo, encontramos que hay el conflicto de género en política. Esta mañana decían los periodistas, decía Juanita Gobertus, le preguntaban a Juanita Gobertus, que está en el Congreso, está en la Cámara, le preguntaban si ella estaba de acuerdo con lo que decía otro congresista sobre que no debe haber igualdad de género, o sea, que sea el mismo número de mujeres y el mismo número de hombres los que estén en las cortes, en las altas cortes, que eso no debe ser por un decreto que diga mitad y mitad, sino que estén los que califican como mejores. Bueno, ahí habría un conflicto de género, por ejemplo, de quiénes deben estar en la corte, si mitad, mitad, pero estamos las mujeres en el 1%. Si a mí me lo preguntaran como mujer y como psicóloga, yo diría, yo no haría, a mí me parece que los hombres son más justos generalmente que las mujeres, pero somos demasiado corazonudas, digamos así, para ejercer la justicia, pero somos mejores que los hombres en economía, somos mejores en administradoras, deberíamos estar ocupando los puestos de gobierno que tienen que ver con la administración. ¿Por qué? Porque somos mejores administradoras, somos mejores para muchas cosas que ellos, pero ellos son mejores para nosotros que otras cosas. Pero ahí ustedes, por ejemplo, están viendo que hay conflictos, ¿no es cierto? Hacen parte de la vida y son necesarios. Y me gustó mucho que Juanita dijera una cosa, me perdona, pero voy a cerrar aquí la ventana, que Juanita dijera una cosa. Decía, no, ¿y a usted qué le parece con lo que dijo el señor, pues el doctor fulano, que dice que no debe ser por igualdad de números? Y dice, pues a mí me parece muy, muy interesante lo que dice el doctor, porque el doctor por lo menos dice lo que piensa. Fíjense, frente a los conflictos, aunque piensen distinto de nosotros, es muy importante que sepamos lo que el otro está pensando. En la Biblia encontramos muchos conflictos. Miren, por ejemplo, Jesús mismo dice, no vine a traer la paz, sino la división. Y eso supone que en el mundo de los judíos en que llegó Jesús, pues no fueron aceptados los que lo siguieron. Y estarán en conflicto los hijos
hijos con los padres contra los hijos, en fin, habrá división en las familias a causa del reino de Jesús, del reino de Dios, de la opción por Jesús. Pues lo mismo pasa en todas partes, que así como en la Biblia hay conflictos desde Caín y Abel, pues eso es nuestra vida comunitaria y debemos llamar los conflictos por su nombre. Ahora bien, cuando los conflictos se silencian, les decimos, aquí no está pasando nada, se vuelven mortales, porque nos sentimos en un piso donde no hay autenticidad, donde no hay sinceridad. No se hable más de esto. Aquí en esta casa no se habla ni de política, ni de religión, dicen en algunas familias, ni de plata, pero las cosas van por debajo. Es mejor conversar las cosas, que nos sentemos todos a la mesa y digamos lo que pensamos. Bueno, eso es muy importante y que todos aceptemos lo que se va viendo que debe ser. Entonces, algunos tienen tendencia a minimizar y evitar los conflictos, cuando no. La superiora es una persona conciliadora por temperamento. Se nos vuelve muy cuesta arriba la solución de los conflictos, porque en el fondo se va creando unos sentimientos de culpa, de resentimiento, ¿por qué no me pusieron bolas? Pero mire que esto era muy importante, yo aquí que cuento, etcétera. Esos conflictos estallan en otro futuro conflicto o definitivamente destruyen las relaciones. Entonces, es más honesto enfrentar los sentimientos negativos, enfrentar lo que me da ira, lo que crea el conflicto mismo, verbalizarlo, decirle siento mucho, pero me siento muy incómoda con esto. Darle la oportunidad a la otra persona de que exprese lo que siente, lo que está pensando. Todo conflicto supone violencia. Alguien que actúa bien, alguien que actúa mal. Hay una lucha por el poder. El conflicto sano, fíjense, estamos hablando, los conflictos son inevitables, porque donde hay dos personas ya hay dos maneras de hablar diferentes sobre lo mismo. Donde hay dos personas hay dos enfoques diferentes sobre lo mismo, hay dos relatos diferentes. Entonces, así como los conflictos hacen parte normal de la vida, el conflicto sano es el de aquellos que viven las relaciones en una atmósfera de honestidad, que tú sepas lo que yo estoy pensando de ti o de lo que hiciste o de la manera como estás realizando las cosas. Están dispuestos a crecer juntos, a crecer juntas y a profundizar en la relación, que es lo que aquí no está marchando. Ustedes encuentran ahí una hojita que les pregunta ¿por qué peleo? Pues ¿cuáles son mis peleas? Por allá unos religiosos, creo que fueron los escolapios, me hicieron cambiar esa hojita, no porque peleamos, sino porque discutimos. Pero ese material pertenece a la ayuda a las parejas, a los matrimonios. ¿Por qué discuten los matrimonios? Lo mismo, por las mismas cosas por las que discutimos nosotras como hermanas. Y ahí incluso una de las respuestas dice, pues peleamos porque es que la vida venía demasiado tranquila y después de la pelea como que todo se arregla, como que se le pone vida a la comunidad. Sí, hay gente que pelea por ponerle vida a la comunidad. Entonces es interesante profundizar las relaciones. Pues que los conflictos son inevitables. Evocan el caos de la creación. Mientras, es decir, son
de que las soluciones hagan avanzar la comunidad, de que se introduzcan cambios que permiten que las personas crezcan juntas. O sea, no debemos silenciar los conflictos, no los debemos acallar, no los debemos reprimir, castigar, censurar. Es que vos sos muy peleona, muy peleadora. Yo me acuerdo que a mí, en el juniorado, cuando era joven, hace muchos años realmente, me decía, una de las hermanas me puso Martica Buscapleitos. Y yo decía, por Dios, yo como soy de suave, de carácter suave, pues no me conocía mucho. Yo no estoy buscando pleito, como así. Tuve que pedir que no me llamaran con ese apodo. Así que si ustedes ya saben que no me gusta que te digan busca pleitos, pero es la dificultad para afrontar la diferencia del ángulo desde donde se ven las cosas. Claro que estábamos en el 72. En el 72, ¿se acuerdan ustedes la crisis después del concilio, la crisis de la vida religiosa? Nosotras nos cambiamos los hábitos. Hubo una época verdaderamente en que hacíamos unas asambleas en que ya las decisiones no se tomaban de arriba para abajo, sino que las resolvíamos entre todas. Y eso hacía aparecer las diferencias realmente entre nosotras. Entonces, por eso esos conflictos, pero esos conflictos nos ayudaron a crecer juntas y hoy nos queremos muchísimo, ya no tenemos problemas porque ya las que somos, esas somos. Los conflictos son desafíos, ponen de manifiesto que algo se tiene que resolver. Cuando hay un conflicto es porque hay algo que no se ha tocado, que no se ha resuelto. Entonces, en los conflictos vamos conociendo más a la otra persona. La desconocíamos antes de ver que pensamos de una manera muy diferente. Y también nos conocemos a nosotras mismas. Cuando estamos debatiendo sobre algo, discutiendo sobre algo, nos conocemos más a nosotras mismas. Los conflictos ponen al descubierto necesidades que no se habían atendido, o desacuerdos, no estamos de acuerdo, pero podemos caminar juntas, podemos ser hermanas. Hay puntos en que podemos estar, pongamos, si volvemos al esquema de los rasgos superficiales, de los rasgos centrales y de los rasgos cardinales, en una comunidad tenemos que estar de acuerdo en los rasgos cardinales, porque ahí es el sentido del carisma. Pero en los centros, en los rasgos centrales, sentimos distinto, tenemos distintas vivencias, valoraciones, unas son más racionales, otras son más voluntariosas, otras son más sencillas, más simples en su vida de vivir, de su manera de vivir. Y están también los rasgos superficiales, que muchas veces son los que crean los conflictos y sobre los que van apareciendo las otras características, precisamente porque se dan de una manera inconsciente, pero están mortificando la vida. Nos hacemos más sensibles en los conflictos a la otra persona, a sus necesidades. Renunciamos al cliché de que hay vencedores y vencidos. No, aquí todos tenemos que ceder, todas tenemos que abrirnos, crear ese espacio de hospitalidad interior que permite que la otra sea y se exprese. Y en ese camino de dialogar, escogemos esa libertad que ofrece la verdad, ir haciendo la verdad en el amor. Ese es el secreto para el afrontamiento de los conflictos, ir haciendo la verdad en el amor. En los conflictos afirmamos nuestra identidad, aparece más claro quién soy yo. La pregunta, ¿quién soy yo?
Ponemos límites a las relaciones de sumisión y control. Entonces, ni tú vas a tener siempre la razón, ni yo tampoco. Ni tú me vas a controlar, ni yo tampoco. Vamos a crecer juntas, a caminar juntas. Entonces, mirando en la misma dirección. En la diferencia crecemos, porque si no crecemos, estancarnos es morir. Sobre todo, nos reconocemos como iguales en la diferencia. Miren esto que tan importante. Nos reconocemos como... Tenemos las mismas necesidades de salud, de reconocimiento, de cariño, de afecto, de tener satisfacción por lo que hacemos. Entonces, tenemos las mismas necesidades, pero esa manera de resolver esas necesidades es diferente según el modo de ser de cada persona. Conocerse en profundidad es un aspecto significativo de la espiritualidad. Significa reconocer nuestra sombra y poder atravesarla y transformarla. Este tiempo de Pascua es ideal para mirar los conflictos que afrontó Jesús, cómo los afrontó, cómo dio la vida, y eso nos fortalece para reconocer también aquello en que nosotros tenemos que aplicar esa misma parábola de Jesús. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Para llevar un conflicto de manera adecuada, hay que escuchar atentamente a la otra persona. ¿Qué es lo que esa persona quiere, piensa, desea? Escuchar atentamente a la otra persona. Solicitar información sobre lo que el otro está pensando, sintiendo, diciendo y necesitando. O sea, estar realmente informada de la situación de la otra persona o de las otras personas. Ser profundamente respetuosas. Decir frases que las desvaloran a la otra persona, a la rival, que tiene los mismos derechos. Entonces, si yo empiezo a disminuirla ante ella misma con frases desobligantes, pues el conflicto termina en una pelea y en una situación de falta, como mínimo, de caridad, pero puede terminar pues con la vida comunitaria misma. Tenemos que aprender a discrepar sin ser desagradables, a no insultar, a no utilizar un lenguaje abusivo, desobligante o sarcástico, evitar interrumpir. Tenemos que disminuir la emotividad. A veces es preciso decir, dejemos esto aquí, vamos a orarlo, mañana volvemos sobre el tema, cuando las cosas se están volviendo muy grandes. Evitar valoraciones como siempre que yo hablo, tú me caes y me cortas. No, no siempre. Nunca me das la palabra, nunca me paras bolas. Esas expresiones debemos evitarlas. En estas circunstancias que yo pensaba que podía aportar, tú no me diste la palabra, tú no me paraste bolas. Utilizar más el yo que el tú, o sea, yo me he sentido mal, le doy permiso a que la otra me dice, no, pero yo no quería decirte eso. Bueno, porque si yo utilizo el tú, la estoy señalando, ya la estoy condenando. Tú me dijiste tal cosa, tú me hiciste, no. Yo escuché esto, yo te entendí, esto fue esto lo que dijiste. Utilizar más el yo. Si se está perdiendo el control, pedir tiempo para una pausa y volver al asunto en otro momento. Esto puede ser muy importante. Este ejercicio es muy útil. Escribe lo que sepas de las personas o del grupo con el que entras en conflicto. Bueno, suponiendo que se rompieron definitivamente unas relaciones, que hace mucho tiempo están rotas unas relaciones,
que yo perdí el contacto con tal persona y me siento mal, yo no he podido perdonarle a fulanita de tal, yo todavía tengo guardados por allá. Rencor significa un mal olor, ese significa el rencor. Un mal olor sobre un hecho que pasó en otra época. Y por ahí hay un muerto, ¿no? Entonces, es muy útil este ejercicio. Escribe lo que sepas de esas personas o de ese grupo. Escribe lo que tú sepas. Vamos a poner por caso. Esta persona habló tan mal de mí que me retiró todo ese grupo, puso todo ese grupo en contra mía. Entonces, o en mi casa, mi familia, tal hermana, tal hermano, pues prácticamente me retiró las relaciones. Entonces, escribe lo que sepas de esa persona. Miren, yo he hecho ese ejercicio de escribir y escribiendo lo que sé de esa persona, dicen, no, pues yo no la puedo culpar, es que mira, es que aquí hay una falla geológica, ella no tiene la culpa de ser así. Lo mismo con los grupos. Sí, ella está defendiendo lo suyo, se siente amenazada. Bueno, en fin, la madurez da eso, ¿cierto? Poderse poner en los zapatos de la otra persona. Trata de caminar 2 pasos en los zapatos del otro y empezar a saber que te tallan porque no son los tuyos. Entonces, ponerse en esa disposición de entender a la otra persona. Bueno. Y la segunda parte del ejercicio, este ejercicio lo utilizo yo mucho con los matrimonios. Hasta me recuerdo, bueno, en la Gestalt, como hablábamos de la Gestalt, pues hay un ejercicio muy interesante que es que 2 personas están discutiendo, entonces una se sienta en una silla, la otra en la otra, y les digo, bueno, empiecen cualquier discusión por cualquier cosa. Por ejemplo, Jorge y Marta están discutiendo porque Jorge le parece que es una exigencia muy fuerte de Marta conseguir una persona del servicio y para el servicio doméstico, y Marta considera necesaria esa persona porque ella tiene su trabajo y no alcanza a hacer 2 trabajos, responder por las comidas, responder por la casa y hacer su trabajo. Jorge llega de su trabajo y pone la televisión. Entonces, no es justo. Entonces, les digo, bueno, empiecen a discutir, pues están discutiendo por conseguir, por si se consigue o no se consigue un empleado. Y de pronto le digo, bueno, paren aquí y vamos a cambiar de sillas. Jorge va a ser Marta y Marta va a ser Jorge y sigan discutiendo sobre el mismo tema. Y llegaron al final y dice Jorge ya él, dice, sí, tienes todo el derecho a conseguir la empleada. Y Marta le dice, ay, yo creo que yo no la necesito, yo creo que sí está demasiado pesado para el presupuesto que tenemos. Eso es lo que se llama dialogar. Ese diálogo lo puedes establecer por escrito, hacer por escrito, imaginando lo que esa persona te responde. Y es muy sano hacerlo cuando yo tengo que enfrentar esas diferencias y me cuesta entonces hacerlo una vez antes del diálogo verdadero, del diálogo cara a cara, aunque sea en forma virtual hoy por hoy. Pero eso es muy importante, ponerse en el lugar del otro. Mira tu conflicto a través de algún relato del Evangelio que te muestre a Jesús frente a los conflictos propios o ajenos. ¿Qué dirá Jesús sobre esto? ¿Cómo resolvería Jesús esta dificultad? ¿Qué me diría a mí frente a estos problemas que tengo en la vida comunitaria? Tal vez me contaría de los suyos. Tal vez me diría, yo te acompaño. Tal vez me diría Jesús, ¿cuándo puedes señalar a otro?
o mira más para adelante, mira la cruz, en fin, que no sé qué diría Jesús, pero esto que acabamos de ver, yo creo que es muy importante para pensar en nuestros conflictos. Y entonces vamos a pensar un poquitico. Bueno, yo creo que le estoy dando gusto a las hermanas de que quieren que las conferencias sean un poquitico más cortas y miramos un poquitico los documentos con los cuales pueden acompañar esta reflexión. Yo les agradezco mucho que me tengan paciencia y nos encontraremos mañana entonces en la próxima reflexión. Muchas gracias. Que Dios las bendiga.